Pues en una ocasión una persona me preguntó: pastor, en 2 palabras, ¿cuál es el secreto de su éxito? Porque yo, la verdad, no soy gran cosa. De lo vil y de lo menospreciado me eligió Dios. Yo no soy gran cosa. Y yo vi que él me estaba mirando así como, o sea, ¿cómo logró semejante, esa cosita tan insignificante, tener tanto éxito? En 2 palabras. Y yo pensé, 2 palabras, ¿cuáles serían? Y una de esas palabras que me salió así, con toda autoridad, fue la oración. Y cuando yo dije eso, quedé impactado, porque de niño o de adolescente, o como le dicen ustedes, la preju, los de la preju, ¿quiénes son los de la preju? A mí no me gustaba orar, me parecía lo más aburrido de la iglesia, lo más ñoño, no sé si se puede decir esa palabra aquí, pero lo más nada que ver. Pero tengo que reconocer que mucho de lo que yo soy es gracias a la oración. Es ahí, en el lugar de la oración, en donde yo he ganado mis batallas. Y por eso escribí este libro. La oración es la clave del éxito. Y voy a ver si en 27 minutos logro mantenerlos despiertos y hablar precisamente acerca de la clave del éxito, tanto de mi vida como de nuestra iglesia. Es en la oración en donde yo gano mis batallas. Pero también la oración me ayudó a mí como persona a formar hábitos, porque soy un hombre muy disciplinado, pero eso lo logré precisamente por la oración. Antes de aprender a orar, yo no tenía buenos hábitos, buenas disciplinas, pero en la oración aprendí a no solo a tener la disciplina de la oración, sino las otras disciplinas del cristiano. En este momento, al igual que Jesús, oro todos los días. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y yo digo lo siguiente: si Jesús, siendo Dios, necesitó orar todos los días, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? ¿O quién eres tú para no orar? Jesús mismo dijo: el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino solo lo que ve al Padre hacer. Y eso es orar. Orar es tomar un tiempo todos los días para ver qué está haciendo el Padre, porque no debemos hacer nada sin antes haber visto al Padre hacer precisamente eso. Y yo veo que Jesús tuvo un lugar de oración, tuvo una hora de oración y tuvo un sendero de oración. Un lugar, dice: Jesús salió de la casa y se fue a un lugar solitario. En una traducción dice: se fue al desierto. Tuvo una hora, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Y tuvo un sendero de oración. Pues un hábito se forma si se hace todos los días a la misma hora. Una de las razones por las cuales ayunamos, el famoso ayuno de Daniel de 21 días, es porque está en la Biblia, pero también los conocedores nos enseñan que para formar un hábito hay que hacerlo por lo menos 21 días seguidos. Si queremos dejar un mal hábito, tenemos que dejar de hacerlo durante 21 días. Y si quiero formar un nuevo hábito bueno, también tengo que hacerlo durante 21 días. Pues en mi vida personal llevo 40 años desde que aprendí el poder de la oración
orando casi todos los días a la misma hora. Y yo decidí seguir el ejemplo de Jesús. Si Él lo hacía temprano en la mañana, antes de salir el sol, yo decidí hacer lo mismo. Por eso todos los días, más o menos faltando 15 para las 6, yo salgo en mi bicicleta y tengo 40 minutos de oración con Jesús. Por eso para mí, así como dijo Meli, venir a la oración o a esa vigilia fue muy difícil. Hubo un momento en medio de antes de salir a tomar onces, que me tocó subir a la superhabitación que me han dado aquí en este auditorio tan espectacular, y me bañé. Estuve 10 minutos en esa regadera reprendiendo todo demonio de sueño, de cansancio, porque soy un hombre de la mañana. A mí me gusta buscar a Dios temprano en la mañana. Pero también nosotros como iglesia, no sé si saben, pero llevamos 30 años desde que iniciamos la iglesia, orando todos los martes y jueves a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Y en estos 30 años, yo solo he faltado una vez a la oración. ¿Por qué? Porque para formar un hábito hay que hacerlo todos los días, a la misma hora, pero también de por vida. Muchos pastores, cuando van a nuestra iglesia y ven la oración, porque lo más espectacular de la iglesia es la oración. Si ustedes no han ido, tienen que verlo, es impresionante. Pero cuando van, algunos pastores quieren hacer lo mismo, y yo les digo, si no lo van a hacer para el resto de la vida, no lo hagan. Porque para hacer algo tiene que ser hecho toda la vida. Cuando nosotros tuvimos un perro labrador hermoso, ellos son animales de rutinas. Y la rutina de mis perros era levantarse a las 5:30 de la mañana todos los días. Ahora, yo formé esa rutina porque yo lo sacaba para orar, ¿no? Cuando teníamos ese perro, ese era mi tiempo de oración, todos los días a la misma hora. Pero luego ellos formaron la rutina, y si yo me demoraba 5 o 10 minutos, ahí estaban ellos en la puerta, porque mis perros dormían afuera, nada de adentro, no, los perros estaban afuera. Entonces ellos dormían afuera y todos los días, toc, 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 golpeaban la puerta a la misma hora. Entonces, yo quiero animarles hoy a que establezcan una hora de oración. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es tu hora de oración? Pero lo segundo que tuvo Jesús fue un lugar de oración. Y esa es mi segunda pregunta, ¿cuál es tu lugar de oración? Yo inicié con 18 años orando en mi habitación, 1 hora todos los días, y perseveré. Luego tuve el privilegio de ir a estudiar a Estados Unidos a un seminario bíblico, y cuando llegué allí en mi habitación es que no había agua caliente sino a las 5:30 de la mañana. A las 6 esos gringos se bañaban todos y no me dejaban a mí agua. Entonces a las 5:30 me bañaba, salía al parqueadero donde estaban todos los carros, y durante 1 hora todos los días oré. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que así como los malos hábitos se pegan, también los buenos hábitos se pegan. Porque al finalizar mi año había como 20 gringos en ese mismo parqueadero orando 1 hora todos los días. Por eso pregunto, ¿cuál es tu lugar de oración? Después de estar en Estados Unidos, como no sé si todos saben, pero yo soy australiano, ¿no? Yo hablo como colombiano, pero soy australiano, de esos blancos horribles. Sí, ese soy yo. Entonces me fui a Australia 6 meses para ver si la voluntad de Dios era que estuviera en Australia
o regresar a Colombia. Y estando allí, mis abuelos asistían a una iglesia de esas que solo abren los domingos. ¿Sí los conocen? Así sonaba la puerta. Y yo le pedí al pastor, le dije, pastor, yo necesito ensayar el piano todos los días. ¿Me lo presta? Y me prestó el piano. Me dio las llaves de la iglesia. Y todos los días a la misma hora yo iba, y ese era mi tiempo de oración. Y en una iglesia bautista yo oraba en lenguas, yo reprendía demonios, la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Ahí tuve mi tiempo de oración. En este momento monto todos los días 40 minutos en mi bicicleta, y ese es mi lugar de oración. Jesús tuvo un tiempo, Jesús tuvo un lugar. ¿Cuál es tu lugar? Y si no lo tienes, ¿cuál va a ser a partir de hoy tu lugar de oración? Pero lo tercero que tuvo Jesús fue un sendero de oración. Porque para uno orar todos los días 1 hora, se necesita un sendero. Los discípulos, cuando vieron que Jesús todos los días oraba temprano en la mañana en un lugar desierto, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ese día el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que no es un rezo, es un sendero, es un modelo de oración. Por eso todos los días en mi mañana de oración tengo un sendero de 6 vueltas. Y cada vuelta me toma 7 minutos. Y mi primera vuelta yo oro, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí que proclamo mi posición en Cristo. Porque estoy en Cristo, yo puedo decirle a Dios, papá, Abba, Padre. Entonces proclamo, tú eres mi papá. Yo soy tu hijo, soy perdonado, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. 6, 7 minutos todos los días, proclamando mi posición en Cristo, pero también entrando a la presencia de Dios, como dice el Salmo 100, con gratitud y alabanza, dando gracias. La segunda vuelta en mi bicicleta yo le pido, Señor, venga tu reino a mi vida. Y comienzo a clamar por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, por Colombia, por nuestra iglesia. Hoy en el tiempo de oración clamé junto con ustedes por Guatemala. Ese es el paso 2. En este momento tenemos que unirnos con todos los cristianos a orar por Ucrania y en contra del dictador de Rusia. Porque no podemos permitir que ese espíritu invada la tierra. Pero esta es mi segunda vuelta en bicicleta. Venga tu reino. Pero la tercera, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí mi oración es oír la voz del Señor. Porque orar no es solo un monólogo. Orar es un diálogo. Para yo pedir que se haga la voluntad de Dios, yo tengo primero que saber cuál es la voluntad de Dios. Y tengo que afinar mi oído, aprender a oír su voz. Y cuando Dios ya me revela cuál es su voluntad, comienzo a proclamar, a profetizar que se haga su voluntad. Lo cuarto que pido es que Dios me dé provisión, el pan nuestro de cada día, todos los días. Porque por algo Dios nos enseñó el pan nuestro de cada día. No se vale orar por el pan de mañana, no, Señor. Todos los días hay que pedir que Dios nos dé su provisión. Entonces pido ahí por mis necesidades, por las necesidades de nuestra iglesia. Pero también le pido al Señor que me dé influencia, que yo sea una voz que se oiga en Colombia, porque necesitamos que nuestras naciones oigan nuestra voz. Le pido a Dios que me dé alas para volar,
Porque no solo se trata de dinero. Necesitamos hacer que Dios sea conocido en el mundo. Y por eso ahí, en el momento de provisión, pido cosas como esas. En mi quinta vuelta, le pido perdón al Señor por mis pecados, porque todos los días cometemos ciertas cosas que no son del agrado del Señor. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Y la última vuelta, le pido protección. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal, líbrame del maligno, y hago guerra espiritual. Por eso, mucho de lo que yo soy hoy es gracias a la oración. Inicio todos mis días hablando vida. Y así como Juan Diego llevó ese momento al comienzo en donde ustedes todos proclamaron, recuerdan, no vamos a hablar muerte, sino vamos a hablar vida. Y qué oración tan tremenda. Eso es orar, es iniciar nuestro día hablando vida. Porque en Santiago dice que nuestra lengua es como el timón de un gran buque que determina hacia dónde va a ir ese buque. Ese es el poder que tiene nuestra lengua. Y quiero que lo vean de la siguiente manera. Si el destino nuestro es el propósito, el plan que Dios tiene para nuestras vidas, pero muchos por su manera de hablar no están llegando al destino, sino que se están desviando. La vida y la muerte está en el poder de la lengua. Santiago dice que el timón de un barco es chiquitico, pero ese timón hace que ese barco enorme se vaya o a la izquierda o a la derecha. Eso mismo hace también nuestra boca. Puede llevar nuestras vidas al cielo o al infierno, a la vida o a la muerte, a la sanidad o a la enfermedad. Y de eso se trata orar en las mañanas. Tomar un tiempo para obligar a mi boca que comience a hablar vida, y lo que yo diga en esos 20, 30 o 40 minutos todos los días va a determinar lo que va a ser ese día. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre alegres. Es un mandato. Pero luego nos dice cómo podemos estar alegres todos los días. Dice, oren sin cesar. ¿Quieres estar alegre todos los días? ¿Qué tienes que hacer? Ora. ¿Palabras de qué? De vida. En la oración también aprendí el poder de la alabanza. Y no tengo tiempo para hablar de esto porque es uno de mis temas favoritos. El dar gracias en medio de mi desierto, de mi prueba, ha hecho los milagros más grandes en mi vida. Pero lo aprendí obligándome todas las mañanas a decirle, Señor, gracias por esta enfermedad. Gracias por esta pérdida financiera. Gracias por esta puerta cerrada. Cuando yo comienzo a dar gracias, los demonios se confunden y empiezan a pelear entre ellos y se tienen que largar de mi vida. Ese es el poder de la oración. Y lo aprendí ¿dónde? En mis mañanas de oración. Pero también logré derribar fortalezas mentales. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, yo no era gran cosa. Y yo no quería orar. Pero Dios me dijo, sin oración no hay iglesia. Por eso, como les dije antes, desde el día en que iniciamos la iglesia hasta hoy, hemos tenido oración martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. Y cuando se lo dije a la iglesia, iniciamos 10 personas, que casi todos eran mi familia. Les dije, vamos a orar martes y jueves a las 6 de la mañana. Todos se emocionaron y comenzaron a venir a la oración. La primera semana, la segunda, la tercera, ya no eran 10 sino 6. Luego 4, luego 3. Mi mamá, mi esposa y yo. Y un día no llegaron ni siquiera ellas.
Y ese día me enojé con Dios y le dije, te lo dije. Y él me dijo, en todo caso tienes que orar, ya sea aquí en la iglesia o en tu casa, así que ora. Y así medio enojado me puse a orar y Dios me dio una visión. Y hoy Juan Diego nos dijo, wow, ¿recuerdan la parábola del ventilador? Que nunca se nos olvide, que mientras estemos soñando, el Espíritu Santo está fluyendo en nuestras vidas. Yo comencé a soñar, a tener una visión. Y en la visión, en esa visión, yo vi como un muro alrededor de mí, que eran las fortalezas en mi mente, que no me iban a dejar avanzar. Porque yo tenía una mentalidad tercermundista, de pobreza, de iglesia chiquita, o sea, una cantidad de fortalezas mentales. Pero esa mañana Dios me las reveló y a medida que yo oraba, comenzaron a caerse. Y la iglesia tenía unos 3 meses. Y a partir de ese momento comenzó a crecer tremendamente. Pero ¿dónde gané mi batalla? En el lugar de la oración. En el lugar de la oración también aprendí a hacer guerra espiritual. Y hago guerra espiritual todas las mañanas. En mi lugar de oración aprendí a ejercitar los dones del Espíritu Santo, los 9 dones. Lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Porque es como una escalera que a medida que uno los va usando, uno va avanzando a una dimensión nueva. Pero ¿dónde lo aprendí? En mi lugar de oración. Pero también aprendí a oír la voz de Dios. Porque hoy hay muchos predicadores y algunos son muy buenos, pero no siempre están predicando lo que Dios quiere que ellos prediquen. En Jeremías 23:21 el Señor dijo, yo no envié a esos profetas, a esos predicadores. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. Sigue el Señor diciendo, no les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando, siguen predicando. Y luego Él dice, ay, si hubieran estado en mi presencia. En otra traducción dice, en mi secreto. Y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. No siempre podemos predicar lo que nuestra carne quiere o lo que la gente quiere oír. Tenemos que predicar lo que Dios nos dice en el secreto. Y a veces, el viernes en la mañana, Dios me cambia el mensaje del fin de semana. Y le digo, Señor, llevo una semana preparándolo. Pero en el secreto, en mi lugar de oración, aprendí a oír la voz de Dios. En mi secreto, aprendí a sanar mi corazón. Porque todos los días nuestro corazón es herido, lastimado. Y yo me di cuenta que la persona que más me hería era mi esposa. Porque la gente que más amamos es la gente que más nos lastima, no a propósito. Lo que pasa es que cuando ellos hacen cualquier cosa, nos duele. En la oración aprendí a perseverar. Y si de algo yo me puedo enorgullecer, es de que he aprendido a perseverar. Porque como les dije antes, la oración, los primeros 10 años no pasaba de 40, 50 personas. Y un día, después de perseverar 10 años, pasó por mi mente la idea de no seguir con la oración. Y en ese momento Dios honró mis 10 años de fidelidad, de perseverancia. Y de repente, esos 60 que venían a la oración
pasaron a ser 100 en una semana, en 3 semanas 300, al mes 500, luego 1000, 2000, 3000. Hoy en nuestra iglesia, martes y jueves, se reúnen el auditorio principal y a veces el del frente, casi 4000 y pico de personas. Es la reunión de oración quizás más grande del mundo. Por eso, la oración es la clave de mi éxito. Yo no soy gran cosa, pero aprendí el poder de la oración. Dios dice, 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla y ora y se arrepiente de sus pecados, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos sabemos ese versículo, pero algunos ignoran que ese versículo viene después de 2 Crónicas 7:13, en donde Dios dice, cuando yo cierro los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes, envíe que COVID. Ahora, no estoy diciendo que Dios envió el COVID, no, es el resultado del pecado del ser humano. Cuando yo permito que haya plagas como el COVID, y luego si sigue 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla y llora, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta plaga se va a ir cuando la iglesia se une a orar, cuando tengamos más vigilias como estas, porque ese es el poder de la oración. Bueno, ya es sábado, así que puedo terminar, pero no quiero terminar sin lo siguiente. Y es que la oración es el arma espiritual más poderosa en el universo. Y esto es lo que muchos desconocen y por eso no oran. ¿Por qué es el arma más poderosa del universo? Porque Dios es todopoderoso, Él es soberano. Puede hacer cualquier cosa, pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él eligió hacer su voluntad aquí en la tierra en respuesta a nuestras oraciones. Por eso Él dice, y busqué entre ellos a una persona que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que no fuera destruida. Y tristemente en ese momento Él dice, no lo encontré. Que Él no diga eso de nosotros hoy. Que cuando Dios esté buscando personas de oración, nos encuentre a nosotros. Por eso Él dice, pedid y se os dará. O cambiemos el versículo. Si no piden, no reciben. En Santiago dice, ustedes no reciben nada. ¿Saben por qué? Porque no piden. Ahora, Dios podría hacerlo sin que nosotros oremos, pero Él eligió hacer todo en respuesta a nuestra oración. Ese es el poder de la oración, porque Él le dio libertad al ser humano, y por eso Dios no se mete en mi vida a no ser que yo se lo pida. Y por eso hay muchos enfermos, porque no le están pidiendo nada. Pero no solo eso, yo no solo tengo poder de oración, en la oración en mi vida personal, sino que yo también puedo orar por alguien que no quiere recibir a Dios. Y si yo comienzo a clamar, Señor, yo pido por su vida, porque otra persona libre está pidiéndolo, Dios se mete en su vida. Ese es el poder de la oración.